nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Bueno, mis estimados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Abra su Biblia, por favor, en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Ya meditamos la semana anterior en estos versículos, los retomamos para tener un contexto y profundizar un poquito más en una tan sola cosa que está pues en el versículo 8, que casi convencido que todos nosotros conocemos al respecto, pero vamos a profundizar en esta temática. Y usted dice, ¿en cuál temática? En la última parte que vamos a leer. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 4, al 8, lo leemos juntos. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta allí y oramos. Padre, en esta noche, háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos, fortalécenos, bendito Dios, queremos recibir más de ti en esta hora. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. La semana pasada decíamos que esta porción es sumamente doctrinal, tiene mucho contenido que es importante que nosotros conozcamos como creyentes, porque no es como los detractores de la fe dicen. Escúcheme esto, por favor. No es como los detractores de la fe dicen, porque los detractores de la fe quieren atacar el cristianismo o quieren atacar a los creyentes, sosteniendo que, dicen ellos, es que creer es más fácil que pensar, dicen ellos. Y lo dicen en una forma despectiva, como quien dice, en la iglesia no le enseñamos a la gente a pensar, la gente no tiene derecho a cuestionar, cosa que es una falsedad, mis estimados hermanos. Nos interesa mucho que usted pueda solventar dudas y que en alguna forma pueda incluso, pues, ¿por qué no, verdad? Venir y decir, mire, pero ¿y esto por qué? ¿Y esto otro por qué? Hermano, no es pecado que un creyente pregunte las razones o los motivos. En este caso, nos referimos a la doctrina que se le denomina, se le llama la doctrina del despojamiento. ¿Por qué se le llama la doctrina del despojamiento? Porque sostiene, hermanos, el hecho de que Dios, como dice aquí la Escritura, se despojó a sí mismo o se privó de algunas condiciones propias, hermano, de cuando está Él en su gloria. La condición, llamémosle, celestial. Jesucristo, decíamos, a diferencia de lo que se proyecta no solamente en la mitología griega, sino en otras culturas incluso, la concepción de los semidioses, la mezcla, ¿verdad? O la unión sería, perdón, la unión entre un ser divino y un ser humano, entre un inmortal y un mortal. Ahora, Jesucristo no es un semidios, Jesucristo no es mitad Dios y mitad ser humano. Decíamos la semana anterior, Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. En su condición de hombre, Él experimentó todo lo que nosotros podemos experimentar en esta tierra.
Él tuvo sueño, tuvo hambre, experimentó el cansancio, experimentó el dolor. Hermanos, la condición perfecta de Jesucristo, nos referimos a la condición de pureza en cuanto a que Él no podía pecar. Y algunos dicen, pero mire, y cuando desbarató las mesas de los cambistas allá en el templo, y ese arranque de ira podría catalogarse como pecado. Yo le preguntaría a usted, ¿y enojarse es pecado, hermano? Enojarse es pecado. Hacer locuras cuando estamos enojados, eso es otra cosa, ¿verdad? Ofender, causar daño, agredir, actuar violentamente, pues esas cosas sí. Pero si lo resumimos, esa porción de la purificación del templo, los mismos que estaban ahí decían, como está escrito, el celo por tu casa me consume. Y hace un par de meses hablamos un poco de eso. Para aquellos que no vinieron ese domingo, medio se los explicamos. Lo que motivó esa acción de Jesucristo no fueron las ventas, hermanos. Para aquellos que dicen, porque estaban vendiendo en la iglesia, ya nos hubiera azotado varios de nosotros aquí, hermano. O sea, no era ese el motivo. ¿Cuál era el motivo? Era que ellos habían restringido, los religiosos, los judíos, habían restringido el acceso al templo, al lugar de adoración, a la casa de Dios. Ellos habían restringido el acceso y lo habían hecho exclusivo para los judíos cuando Dios no había estipulado eso. Entonces eso es lo que el Señor vino y recalcó cuando dijo, habéis convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. No porque estafaban a la gente allí, sino porque ellos estaban apropiando, hermanos, de la condición que le compete solamente ¿a quién? A Dios. Que le compete a Dios. Entonces, Jesucristo, en su condición humana y perfecta, en su condición humana y divina, Él se privó de ciertas cosas. ¿Cómo de qué cosas? Decíamos hace un momento, de la gloria celestial, por ejemplo. Él se privó de eso. Él se limitó a una condición humana. Se limitó a eso. Por eso le dije, experimentó el hambre, el cansancio, el sueño. Esas son las condiciones. Ahora, pero la Escritura, y en este pasaje tan maravilloso, nos va a explicar varias cosas. Avancemos rápidamente, repito, porque esto lo vimos la semana pasada. Perdón, solo un término que, por si de repente usted lo escucha por allí, cuando hablábamos de la doctrina del despojamiento, algunos le han puesto un nombre que no aparece en la Biblia, pero que hay algunos que les gusta usarlo, y es la palabra kenosis. Si usted en algún momento escucha por allí el término kenosis, se está refiriendo a la teoría del despojamiento. Dios se despojó de su gloria divina para hacerse hombre, ¿verdad? A eso se refiere. Ahora, vamos avanzando. Dice la Escritura, versículo 6, que es lo que hemos venido hablando, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. De ahí toma nombre esta doctrina, la doctrina del despojamiento, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, esta partecita ponga la atención, se humilló, ¿cómo dice? A sí mismo. Hermano, cuando el apóstol Pablo desarrolla la enseñanza de la locura de la predicación, que está en la primera carta a los Corintios, dice, porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden y es salvación para los que creen. Ahora, ¿por qué era locura? Y lo habla en un contexto, puesto que los corintios estaban influenciados fuertemente por la cultura griega. Era porque, hermano, para los de Corinto, o para los que estaban influenciados fuertemente por los griegos, era una locura pensar que los seres humanos, en su condición limitada,
podían tomar a un dios, en el pensamiento griego, ¿verdad? Podían tomar a un dios y matarlo. Porque un dios, repito, en el concepto griego, un dios, ¿cómo es? Poderoso. Y el ser humano, ¿cómo es? Débil. Entonces, ¿cómo es que decís que es Dios? Imagínense en la mentalidad del griego, ¿verdad? Bueno, venís y me predicás de un Dios que es por encima de todos los dioses, el que ha creado el cielo, la tierra y todo lo que en ella hay, el creador del universo. O sea, un Dios tan poderoso que vinieron un puñado de seres humanos, lo agarraron, lo humillaron, se burlaron de él y para colmo lo crucificaron. O sea, me estás diciendo que ese es el Dios poderoso. Ese es el Dios poderoso de que me estás predicando. No, decían ellos, eso es ¿una qué? Locura. Eso es una locura. Por eso la importancia del apóstol de explicar, hermanos, que él se humilló. A él no lo humillaron, a él no lo capturaron, a él no lo mataron. Él se humilló, él se entregó. ¿Por amor a quiénes? A nosotros. Dice la palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el meollo del asunto. Para todo aquel que en él cree. El que no cree, no hay problema, no crea. No crea. Si su condición va a seguir siendo la misma, espiritualmente insatisfecho, con la incertidumbre de no saber qué le depara el momento en el cual deje de existir terrenalmente hablando. Siga con la inseguridad, con el temor, con todo eso. Ahora, cuando se desarrolla esta enseñanza, cuando dice, tomando en forma de siervo, semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, dice la Escritura, y, perdón, versículo 8, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte, y muerte, ¿qué dice? Vaya, esa parte, hablemos de la condición de humillación. ¿Por qué era humillante la crucifixión? A veces nosotros, hermanos, cuando hablamos de la crucifixión, nos limitamos a la crucifixión de Cristo. Quiero decirle que históricamente la crucifixión no tiene que ver, bueno, para nosotros es una referencia directa a Jesucristo, pero la crucifixión, hermano, no fue, digamos, exclusiva para Jesús. La crucifixión tampoco tiene un origen romano. La crucifixión no fue una práctica exclusiva del tiempo de Jesús. La crucifixión o el acto de colgar, y ahí viene el conflicto, ¿verdad? Con unos señores que siempre nos omitimos el nombre, pero están más arribita, ¿verdad? En donde entra aquella situación de que no fue una cruz, ¿verdad? Fue un madero. Entonces lo colgaron de un madero. No, que fue la cruz. Mire, yo le voy a decir algo, hermano. No hay que entrar en controversias, en primer lugar, cuando nosotros no hemos investigado. Y en segundo lugar, ¿cuál es el hecho relevante? ¿Que se murió en la cruz, que se murió colgado o que resucitó? ¿Cuál es el hecho relevante? Que resucitó. Que allí, hermano, en esa condición humillante, pagó nuestros pecados. Usted no va a dejar de ser salvo si murió así o si murió así. Usted no va a dejar de ser salvo. Si lo que cuenta es el sacrificio y su resurrección. Pero vámonos a la historia. Le dije que la crucifixión no fue una práctica exclusiva de los romanos, ni tampoco fue inventada en la época de Jesús. La crucifixión, hermano, algunos registros incluso la ubican aproximadamente 500 años antes de Jesús. Algunos registros. Y la identifican en diferentes, llamémosle en diferentes culturas. Los egipcios, según la historia, practicaron la crucifixión.
algunas otras culturas como los fenicios también, y a quienes un poquito más se les atribuye el origen de esa práctica fue a unos señores llamados los asirios, o mejor dicho, del imperio asirio. ¿Cuál fue el origen de la crucifixión? Para entender el término que se humilló, hermanos. Vamos a plantear esto para entender el término se humilló. ¿Cómo algunos estiman que se originó la cuestión de la crucifixión? Hay algunas, digamos, como teorías. Una tiene que ver que cuando los asirios iban conquistando reinos, recuérdense que ellos crearon un imperio y conquistaron y tuvieron mucho dominio también en la historia. Entonces, cuando iban conquistando reinos, aquellos que se les oponían o los oponentes más acérrimos que en algún momento ellos tuvieron, como para infundir temor al pueblo o a los vecinos, las naciones vecinas o los pueblos vecinos, entonces tomaban los cuerpos de aquellos guerreros más audaces, más fuertes, y los exhibían. La crucifixión originalmente no fue un método de ejecución, fue un método de tortura, porque en la crucifixión la gente no moría inmediatamente. Era un acto de suma crueldad, porque a la persona, hermanos, venían, la agarraban, la torturaban, y cuando estaba ya medio moribundo, ¿verdad?, no lo clavaban, sino que lo amarraban. Y lo podían amarrar, hermanos, en diferentes, digamos, no necesariamente en una cruz. Lo podían sujetar a un madero, lo podían sujetar a un árbol, lo podían sujetar incluso a lo que nosotros le llamamos a un paredón, ¿verdad?, a una pared de tierra. La cuestión era exhibir a la persona, y que la persona, hermano, terminaba muriendo por el cansancio, por asfixia, no en sí por el acto propio de la crucifixión. Por eso es que no era un acto de ejecución, sino que era un acto, hermano, de humillación, porque a la persona, repito, era torturado, y después venían y como quien dice, bueno, aquí en este árbol, ¿verdad?, aquí lo vamos a exhibir, y colgaban al individuo allí, lo amarraban y lo dejaban allí, semidesnudo, para ser el objeto de burla o para infundir temor a todos aquellos que se quisieran oponer a las fuerzas, en este caso, de los asirios. Posteriormente ya digamos, a la medida se fue expandiendo a los diferentes lugares, a los diferentes reinos, las prácticas fueron cambiando. Algunos le atribuyen el hecho de que se haya expandido esa práctica al señor Alejandro Magno, que tomó esa práctica para sí, con la diferencia de que ya no solamente se humillaba a sus opositores, sino también a aquellos que en algún momento, ahí se fue relacionando ya con los delincuentes, ¿verdad?, aquellos que cometían una falta. Entonces aquellos que cometían una falta eran capturados, y estos se les agregó un elemento más. A estos hermanos se les paseaba públicamente. Y cuando, digamos, el acto que habían cometido era escandaloso, era, ¿qué le puedo decir?, que movía las entrañas del pueblo, tenían la libertad de poder, hermano, agredirlo al individuo mientras iba rumbo a la crucifixión. Aquí en nuestro medio casi no sucede, pero quizás por citar el caso más cercano, más próximo, sucede en varias partes de Latinoamérica, pero para citar quizás el caso más próximo, es Guatemala. En Guatemala han habido cantidad de casos en donde en ciertas comunidades han habido situaciones como robos, como violaciones, hermano, y si logran agarrar al que ha cometido el delito, hay casos, hermano, escalofriantes, ¿verdad?, en donde queman al individuo, lo queman, o le pegan una zarandeada, ¿verdad?, pero de aquellas, hermanos, desconocidas. Y han habido casos en donde las autoridades han ido, hermano, entre comillas, a rescatar al individuo,
Y han habido casos, hermanos, donde ya han quitado al individuo de la turba, digamos, que lo está linchando, ya lo han quitado, lo van casi que a meter a la patrulla cuando aparece más de alguien, ¿verdad? Y ¡plac! Antes que otra cosa suceda, ¿verdad? Hay un video por ahí que no sé si fue en Guatemala, pero creo que ahí se sobreconfiaron los policías, porque lo agarraron, ya lo estaban tastaseando todo, lo agarraron, hermano, y ellos se pusieron detrás, como quien dice, para resguardar de la turba, ¿verdad? Y el chamaco se adelantó como 2 pasos y agarran y no le dejan ir una piedra, pues, hermano. Y el tipo ya casi que a subirse a la patrulla cuando lo noquean de la gran pedrada, hermano. Esa situación, esa práctica, tampoco es una condición, digamos, nueva. Repito, cuando Alejandro Magno adopta la práctica y se fue atribuyendo también a los que cometían un delito, eran exhibidos. Y en ese proceso, la gente, había la libertad, que las personas podían, agredirlo en el camino. Podían agredirlo. ¿Se imagina usted cuando le habían faltado, digamos, a algún pariente o alguna situación, repito, que indignara a la gente? La gente podía venir, hermano, y agarrar, qué sé yo, ¿verdad? Desde una piedra, desde un garrote, de lo que fuera, y agarrar al individuo, y no iban a decir nada. Como quien dice, la única restricción era, no lo maten. No lo maten. Esa era la única restricción, no lo maten. Mire, le puede romper la cara, rómpasela, pero no lo mate. No lo mate. Mire, si le quiebra un pie, quiébreselo, pero no se lo puede quebrar todavía porque tiene que llegar hasta el lugar de... Habían otras prácticas donde se, digamos, donde se capturaba al individuo, siempre haciendo referencia a aquellos que delinquían, donde se capturaba al individuo, ahí era exhibido. Allí era exhibido, donde lo capturaban. Pongamos un caso, no le puedo decir yo si el delito de robo aplicaba para esa tortura, ¿verdad? Pero asumamos el caso. Estaba robando en esta casa, aquí lo agarran, aquí lo exhibimos. Como quien dice, aquí fue apresado este individuo. Y ahí estaba, exhibido. Y podía pasar allí, hermano, varios días. De allí se le atribuye, varios días hasta que muriera, repito, de cansancio, de asfixión. Luego los romanos introdujeron, hermano, un elemento adicional, que ya era para algunos, ¿verdad?, usar los clavos y quebrarle las piernas. Esa práctica originalmente no fue así. Pero ¿por qué lo hacían? Porque una persona, los más robustos, los más fuertes, podían durar, hermano, días. Podía estar ahí la persona, imagínese usted, 3 días, 4 días, 5 días, y no se moría. ¿Y qué ocurría en esa situación? Imagínese una persona que hubiese sido torturada y tuviese alguna laceración, que estuviera sangrando o que hubiera sangrado, hermano, y no poder en ningún momento asistirse a la herida. ¿Qué cree que iba a pasar con esa herida? Se iba a infectar. Los insectos, hermano, iban a infectar esa condición. O sea, era una muerte horrible. Entonces los romanos vinieron y imagínense qué buena gente, ¿verdad? No muchos van a sufrir si lo dejamos ahí que esté 3 días colgado. No, mejor quebrémosle las piernas y que se muera rápido. Como quien dice, para ahorrarle tanto dolor, ¿verdad? La muerte de cruz, ya para la época de los romanos, hermano, era, por decirlo de esta manera, era lo peor que le podía pasar a un individuo. Era tan, pero tan degradante la muerte de la cruz, que, escúcheme bien, un ciudadano romano que fuese condenado a muerte, jamás iba a ser crucificado. Jamás. Un ciudadano romano tenía que morir dignamente, ejecutado. Y una de esas muertes dignas, repito, en el pensamiento de ellos, en este caso de la cultura romana, una muerte digna para un ciudadano romano era morir, hermano, ejecutado
a través de, ¿qué le puedo decir? Degollada, ¡plá! Por eso es que el apóstol Pablo muere así, decapitado, decapitado. Un ciudadano romano tenía que morir dignamente, decapitado, pero nunca humillado por muerte de cruz, nunca, nunca. En todo aquel, digamos, en todo lo que habían logrado ellos conquistar en el mundo conocido de aquel momento, la muerte más humillante, deplorable que un individuo podía experimentar era la muerte de cruz. Entonces, allí toma sentido cuando la palabra o cuando el apóstol dice, y se humilló y fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Lo más humillante que un individuo podía experimentar en aquella época, Jesucristo lo vivió. Jesucristo lo vivió. Ahora, ¿por qué se humilló a ese punto tan, digámoslo, tan vil? ¿Por qué llegó a esa condición tan deplorable? ¿Por qué se humilló tanto? ¿Por qué se humilló tanto? Hermanos, si quisiéramos poner una respuesta inmediata, diríamos, para que a usted no le quede ni la más mínima duda del intenso amor que tiene por usted. Lo amó tanto que no le importó, hermano, humillarse a tal situación. No le importó. No le importó. Pongámoslo en una condición más, ¿qué le puedo decir? Muchísimo más suave, vaya. Pongámoslo en una condición muchísimo más suave. Usted como papá, como mamá, yo le pregunto, ¿qué estaría dispuesto a hacer por su hijo o por su hija? ¿Qué estaría dispuesto a hacer? ¿Por su hijo o por su hija? ¿Qué estaría dispuesto a hacer? Hay machos alfa que si la niña les dice que les va a pintar los labios y le va a pintar la ceja, se dejan, hermano. Se dejan. Y la niña les dice que le va a tomar foto todo pintado, se dejan, hermano. Se dejan. Yo conocí a una señora que, si mal no me equivoco, ya falleció, que estaba, yo la conocí a ella y siempre la vi como una persona muy, de un temperamento muy tranquilo, muy sociable la señora, muy tranquila. Y de repente en un lugar, en una plaza, por decirlo de esa manera, de repente yo iba pasando y solo oí el golpe. Y cuando oí el golpe, lógicamente por reacción, por instinto, por metidencia, uno inmediatamente vuelve a ver, ¿verdad? Inmediatamente. Y cuando volví a ver, era la señora que yo le comento, una señora, repito, que yo todo el tiempo que le conocí, muy tranquila, muy sobria, muy recatada, muy tranquila la señora. Pero ella, hermano, no recuerdo qué instrumento era, si era guacal, si no sé qué era, pero se lo había dejado ir a un individuo en la cabeza. Y no crea usted que se corrió, no, le pegó y se paró y le dijo, con mi hija no te metas, le dijo. Madre luchona, que se hace respetar. Ahora, dígame usted, ¿cree que hubiera reaccionado así por cualquier otra cosa? No. Pero por su hija, pero mire qué vergüenza que le quiebre el guacal al fulano ahí en pleno centro con un montón de gente. Usted como madre de familia, piense, ¿qué diría si yo le digo, hermano, y usted pasaría esa vergüenza? Yo sé que la madre está diciendo, por mi hija ni lo piense dos veces, ¿cómo que no lo voy a hacer? Y si me tengo que devanar con esa desgraciada, me devano y comienza, ¿verdad? No les importa. Claro, allá como 3 días después va a reflexionar y va a decir, ay, qué pena, y lo volvería a decir, claro que sí. Claro que sí. Mis estimados hermanos, entonces allí toma sentido cuando la escritura dice, y se humilló llegando al punto de morir en una cruz. Está diciendo, hijo, por ti no me importa, yo lo hago, y si tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer. Ahora no lo va a volver a hacer, hermano.
porque una tan sola vez es más que suficiente para otorgarle el perdón a todo aquel que se atreve a creer. Pero ¿se imagina usted la condición humillante? Ahora, ¿por qué es humillante? ¿Por qué es humillante? En primer lugar es humillante, hermanos, porque es Dios, no es cualquier individuo, no es cualquier buena persona, no es cualquier, ¿qué le puedo decir? Personaje representativo de la historia. No, es Dios, hermano. Es Dios. Es Dios. Que teniendo toda autoridad y toda potestad, bueno, y se lo dijo a Pedro, hermano. Se lo dijo a Pedro. Cuando lo fueron a capturar allá al huerto de Getsemaní, por lo que yo siempre recalco, a mí me cae bien el Pedro, porque Pedro es el típico creyente que ama a Dios, pero sus imperfecciones, sus locuras, sus arranques chollados, ¿verdad?, lo traicionaban. Porque Pedro amaba al Señor, y eso no le tengan ni la más mínima duda. 3 años de andar con él, pero no se bajaba el corvo todavía, hermano. No se lo bajaba. Y cuando vinieron, hermano, a capturarlo, sacó la espada, ¿verdad? Y le dejó ir el primero. No crea que fue amenaza, hermano. No crea que fue, vaya, pues esto es para que vean que sí me atrevo. No. ¿Por qué? ¿Por qué solamente, hermano? ¿Por qué solamente, usemos esta expresión, por qué solamente le dejó ir uno? Como dirían en la calle, un filazo, ¿verdad? ¿Por qué solamente dejó ir uno? Porque el Señor intervino. Porque el Señor intervino. Y si no hubiera intervenido, ¿qué cree que hubiera pasado? Como dicen los de la calle siempre, aunque sea 3 me llevo conmigo. El Señor intervino, le dijo, Pedro, guarda tu espada. ¿Acaso no podría yo clamar a mi Padre y mandar, ¿alguien recuerda qué le dijo? Una legión de ángeles? ¿Acaso no podría yo hacerlo? Le estaba diciendo Pedro, y según vos con tu machete me estás defendiendo a mí. Aunque a usted le parezca, o quizás no sé si es la primera vez que va a hacer esta reflexión, pero aunque le parezca raro, el Señor no crea que estaba felicitando a Pedro. Pedro, gracias por tu valentía, gracias por defenderme. Traducido, si existiera la versión salvadoreños hablan hoy, le dijeran, no seas bayunco, Pedro, que es con esa tu tontera me vas a defender. No, hombre, no necesito que me defendas. Si ellos están viniendo aquí, porque yo lo tengo así planificado. Yo lo tengo así planificado. Yo sé lo que estoy haciendo. No creas que yo estoy a disposición de ellos. Ellos trabajan para mí. ¿Acaso no podría clamar a mi Padre y mandar una legión de ángeles? Y si usted lee el Antiguo Testamento, yo le he dicho que un solo ángel, hermano, en una noche se echó a todo un campamento. No recuerdo el dato exacto de cuánto cita allí, pero son miles, hermano. Un solo ángel. Y siempre hemos dicho, andaba desvelado y con hambre. Ahora imagínense una legión de ángeles. Entonces la humillación implica no solamente morir de la manera más vil, más degradante, más despectiva, más baja de la historia, hermanos, sino también el hecho de que teniendo toda la autoridad y todo el poder para haberse bajado de allí, no lo hizo, hermano. No lo hizo. Por eso es que en la crucifixión, los 2 ladrones tenían algo de razón, los 2 delincuentes tenían algo de razón. Bueno, uno tenía la razón, el otro tenía algo de razón. El que tenía algo de razón le decía, si es cierto que eres Dios, bájate, sálvate y sálvanos a nosotros. Bueno, si es cierto que tenés poder, bájate pues. Ahora yo le pregunto a usted, ¿podía el Señor bajarse de allí? Dije podía. ¿Podía? ¿Quería? No. Podía.
Claro que podía. Hay un hecho maravilloso en la crucifixión. Le dije que los romanos le agregaron el hecho de quebrarle las piernas a los que estaban condenados a muerte, para que inmediatamente, o para que, mejor dicho, para que la prolongación de la agonía, ¿verdad?, fuese lo menos posible. Fuera lo menos posible. A los dos que estaban allí, hermano, procedieron a quebrarle las extremidades. Cuando llegaron donde Jesús, porque ya hay dos aspectos bonitos ahí que se narran en el Antiguo Testamento. Uno que hace referencia a el cordero del sacrificio, al cordero de la Pascua. Recuerde que la crucifixión fue en vísperas de la Pascua. Bonito porque en la Pascua se sacrificaba un cordero y víspera de la Pascua se crucificó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la indicación del sacrificio del Cordero Pascual se establecía, escúcheme bien, se establecía que no se tenía que quebrar ni uno tan solo de los huesos del corderito que se sacrificaba. No se tenía que quebrar, no se tenía que hacer. Era parte, hermano, de lo que Dios había establecido. Ahora usted dirá, ¿y por qué Dios lo había establecido así? Porque estaba apuntando ¿a quién? A Jesucristo. El libro de los Salmos cita y dice, y no será quebrado ni uno tan solo de sus huesos. Entonces, antes que procedieran a, hermano, dañar las extremidades, a romper los huesos, el Señor no aguantó y se murió. No, hermano, no. El Señor simple y sencillamente entregó su espíritu. Por eso dice, y lo hemos citado varias veces, con el mismo poder que la quito, la vuelvo a tomar. ¿Está hablando de qué? De su vida. Mi vida nadie me la quita. Nadie. Y por eso es que cuando usted lee la crucifixión, nunca pase por alto ninguno de sus detalles. Antes de entregar el espíritu, el Señor exclamó y dijo, consumado es. ¿Y qué es esa expresión consumado es? Está diciendo, la misión ha sido cumplida. Y expiró. Y cuando llegaron, dijeron, pues, ya está muerto. Y para cerciorarse de que efectivamente estuviera muerto, tomaron una espada, hermano, y le atravesaron el costado. Porque cuando la persona ha muerto, hay una separación. Si lo quisiéramos poner en un término popular, hay una separación de líquidos. Los glóbulos blancos y los glóbulos rojos experimentan una separación. Por eso dice la Escritura que de su costado salió sangre y agua. Y usted dice, ¿y esa separación se produce? ¿Alguna vez se ha dado un rasponcito y de repente ve como que un líquido cristalino está allí secándose a la par de esa herida? Es ese proceso de separación. O sea que cuando le atravesaron el costado, el propósito era comprobar que efectivamente estuviera muerto. Y por eso es que desistieron. Dijeron, ya no hay necesidad de que le quebremos las extremidades. Y que una persona, escúcheme bien, y que una persona muriera de una manera tan inmediata no era habitual. No era habitual. Y eso no es una figura de que el Señor fuera débil. Esa es una figura, no es una figura, eso es, hermano, una muestra de que Él tenía poder sobre su propia vida. Y por eso la Escritura dice, versículo 8 en adelante, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al propósito, a lo que se había establecido, que era la redención del ser humano, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo. Ahora, este versículo tenemos que entenderlo, hermano.
cuando dice y le dio un nombre que es sobre todo nombre, claro, aquí va a afirmar el nombre de Jesús, pero no significa que escúcheme bien, no significa que, quizás lo voy a explicar de esta manera aunque suene raro, no significa que el adjetivo calificativo Jesús tenga poder. ¿Y qué es lo que tiene poder? A quien nosotros le atribuimos, hermano, el título de Salvador, porque el nombre Jesús significa Salvador. ¿Quién tiene poder? La persona de nuestro Señor Jesucristo. La persona de nuestro Señor Jesucristo. No mencionar el nombre de Jesús, porque a veces nos volvemos religiosos, ¿verdad? Usted se asusta, ¡Jesús! Pero ¿de qué Jesús estamos hablando? ¿De qué Jesús estamos hablando? Lea Hechos de los Apóstoles, hermano. Ya le dije la vez pasada que el oficio de exorcista existía. Y dice que andaban unos exorcistas allí que andaban sacando demonios, o andaban sacando espíritus, y decían: te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Imagínese usted. Imagínese usted que usted quiera orar por alguien y en el nombre de Jesús que se predica allá en la iglesia. Y por eso es que cuando dice que estaba ahí no recuerdo si era una muchacha endemoniada o un endemoniado, y los exorcistas vinieron y comenzaron a decirle: te conjuro, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y viene el endemoniado y les dice: a Pablo conozco y sé quién es Jesús, a ustedes no. Y se les va abalanzando, hermano, y les va pegando una. Yo siempre he dicho, si usted no me cree la historia, va y lea la Biblia, hermano, porque les pegó una arrastrada que los dejó corriendo. Versiones salvadoreñas hablan hoy, chulones. Así dice la escritura, no dije chulones, pero dije desnudos. Salieron huyendo desnudos, dice la escritura. Entonces, no es cuestión de que Jesús, Jesús, Jesús. No. El nombre de la persona, perdón, la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿a quién me estoy refiriendo yo? A eso me refiero, hermano. Cuando la escritura dice y le dio un nombre que es sobre todo nombre, está diciendo porque en la persona de nuestro Señor Jesucristo hay autoridad. Hay autoridad. No creo que por poner una calcomanía del nombre Jesús, usted está protegido. Voy a andar una camisa del nombre Jesús para que no me asalten. No, es que el nombre, pues le dije, el adjetivo calificativo, no es un nombre. No, la persona de nuestro Señor Jesús. Entonces, dice la escritura, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, la persona de nuestro Señor Jesucristo, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este versículo nos está diciendo para que no quede lugar a duda de la condición divina de Dios hecho hombre. Le dije, la condición divina de Dios hecho hombre. Porque dice, y es bonito cómo juega, porque dice, porque Dios le exaltó de tal manera que le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿A dónde? ¿Quién gobierna? Dios. ¿Sobre quién se dobla toda rodilla? Dios. ¿Quién tiene la autoridad? Dios. Dios. Y a nuestro Señor Jesucristo le fue dada toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Por eso es que afirma categóricamente y dice, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué razón? Porque Dios, hermano, se hizo hombre por una tan sola razón,
para que a través de su sacrificio tuviéramos reconciliación, hermano, con nuestro Dios, y para que en el nombre de Jesús pudiéramos tener ahora la seguridad de la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, si Cristo mora en su corazón, dele gracias a Dios porque le ha dado perdón y vida eterna. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar en esta noche. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.